Para mí resulta muy satisfactorio aceptar o estar presentes en este escenario académico. Refería el señor rector el episodio de la facilidad para lograr concretar esta invitación, pero lo que acontece es que mi vocación es la docencia. Yo estoy cumpliendo por estos años cerca de 30 años de docente, y por tanto estoy en una comisión de servicios en la función pública, pero mi vida es la docencia, la formación, y esa es la explicación por la cual el señor rector tuvo tan fácilmente concretar esta invitación. ¿Qué puedo hablarles a ustedes en la hora de hoy, en la tarde de hoy? Pues creo que será de interés el comentarles sobre cuál es la importancia de la Procuraduría en nuestro ordenamiento constitucional, en nuestro ordenamiento jurídico, y cuál fue la razón por la cual, después de haber terminado mi periodo como consejero de Estado, decidí ingresar o continuar en el servicio público. Primero que todo, quiero recordarles y comentarles que la Procuraduría es de las instituciones más antiguas de nuestra institucionalidad. Fue creada por el libertador Simón Bolívar. Tiene 185 años de existencia. Y él quiso crear un órgano con autoridad y con independencia para que fuese el representante de la sociedad. Y a medida, en defensa de la sociedad y de las costumbres públicas y de las instituciones y de los derechos colectivos y del interés general, y a medida que se fueron suscitando las diferentes controversias y crisis institucionales y políticas, la Procuraduría se vino adecuando a las nuevas realidades políticas y sociales, hasta llegar a la Constitución del 91, en el cual aparece la Procuraduría fortalecida por varias razones. Primera razón, porque quiso el constituyente del 91 que la Procuraduría, o que mejor, que existiera un órgano con las suficientes competencias constitucionales para proteger los derechos colectivos, el patrimonio público, el interés general, los derechos colectivos, para que defendiera la Constitución, la ley, el ordenamiento jurídico, y para que ejerciera una doble función, el de ser representante de la sociedad y ejercer las funciones constitucionales en defensa del ordenamiento jurídico. La Procuraduría es sociedad y es Estado. A diferencia de muchas otras instituciones, ella ostenta esa doble condición. Pero igualmente, el constituyente quiso
que existiera un órgano en defensa de los derechos humanos, de la Constitución y de la ley. Y vale la pena recordar una de las razones que tuvo el constituyente para otorgarle a la Procuraduría la competencia de ejercer una especie de prefectura de disciplina de más de 2 millones de funcionarios públicos, porque esa es una de las competencias que está en nuestra Constitución. Dice la Constitución que le corresponde al procurador ejercer la supervigilancia, o concretamente dice la vigilancia superior de la conducta oficial, incluidos los funcionarios de elección popular. Incluidos los funcionarios de elección popular. Ello no es un capricho del procurador. Los funcionarios públicos no tenemos las competencias que se nos venga en gana, sino tenemos las competencias que nos diga la Constitución, tenemos las competencias que nos diga la ley. No es que cualquier mañana se levante un funcionario público y dice, bueno, hoy voy a ejercer esta competencia que me parece adecuada y conveniente. No, las competencias derivan del ordenamiento jurídico. Entonces, ¿pero por qué hasta ese momento en nuestro ordenamiento jurídico el procurador no tenía las competencias superiores de la vigilancia disciplinaria? Era simplemente a quien le correspondía cuidar de que los funcionarios cumplieran sus deberes sin otorgarle competencias disciplinarias. Y hasta la Constitución del 91, el procurador la función se ejercía bajo la suprema dirección del gobierno. Era una especie de otro ministro, pero carecía de independencia y de autonomía. El constituyente quiso darle autonomía, y una autonomía constitucional, darle independencia y darle competencias disciplinarias para que las ejerciera respecto a todos los funcionarios públicos, incluidos los de elección popular. Pero ¿cuál es la razón sociopolítica del momento? Estoy hablando del año 91. Ustedes, la mayoría, no habían nacido, pero conocen los episodios que nos tocó vivir, las primeras batallas que nos tocó vivir como sociedad y como Estado frente al narcotráfico. Y no solamente sus escenarios militares, sino el poder corruptor del narcotráfico, el ilimitado poder corruptor del dinero de las mafias, que generó una secuela. ¿Cuál? La cooptación. Quien no entendió la palabra cooptación, el secuestro que el narcotráfico hizo de muchos órganos de nuestra institucionalidad y de nuestra sociedad. Y cómo la corrupción vino a determinar la creación de políticas públicas que estaban dirigidas a beneficiar estructuras criminales. Por esa razón histórica, el constituyente quiso que existiera un órgano que tuviese competencias para enfrentar desde el poder disciplinario la corrupción que se había adueñado de muchos
órganos públicos. Y acuérdense que en esa época estábamos estrenando las instituciones que se originaron, las modificaciones constitucionales del año 86, que habían determinado la elección popular de alcaldes y gobernadores. Y muchos episodios de corrupción en los funcionarios de elección popular estaban golpeando y deslegitimando nuestra institucionalidad. Entonces, una de las motivaciones fue precisamente la creación, el otorgamiento de competencias disciplinarias a la Procuraduría para lograr enfrentar eficazmente esos episodios de corrupción. Entre otras cosas, porque los sistemas penales, y no es una crítica al colombiano, sino los sistemas penales en general, no son lo suficientemente prontos y ágiles y eficaces en la lucha contra la corrupción. Coloco un ejemplo pedagógico para que ustedes entiendan cuál es la eficacia de las facultades disciplinarias de la Procuraduría. En los casos muy conocidos y recientes de la cartel de la contratación en Bogotá, las únicas, óigase bien, las únicas decisiones que en esa materia están en firme son las que ha proferido la Procuraduría. Las sanciones penales ni las fiscales están en firme, todavía se están tramitándose, y la Procuraduría hace más de 3 años, o hace casi 3 años mejor, destituyó a el senador Iván Moreno, destituyó al Contralor de Bogotá, destituyó a un congresista, destituyó a un concejal, destituyó a un director de un instituto, del IDU, y a 7 funcionarios más. El ejercicio de estos instrumentos disciplinarios en cabeza de la Procuraduría en orden a combatir la corrupción demuestran claramente su eficacia, pero para no ir más allá de los recientes episodios donde se han traído a colación estos temas, la Procuraduría del año 91 hasta el presente ha destituido e inhabilitado a 1.700 funcionarios de elección popular, gran parte de ellos por actos de corrupción. Y ha destituido a más de 10.000 funcionarios, no solamente de elección popular, sino de funcionarios públicos, gran parte de ellos por actos de corrupción. Pero el origen de esas competencias de carácter constitucional es precisamente la necesidad de tener un instrumento eficaz y pronto para lograr afrontar el fenómeno de la corrupción. Y fue años después de la modificación del año 91 que se expidió un código, el Código Único Disciplinario, donde establece los procedimientos, establece las sanciones, establece los recursos destinados precisamente a lograr proteger el derecho de defensa
que todo funcionario público tiene constitucionalmente o que toda persona tiene cuando se está investigando cualquier conducta, cualquier circunstancia del cual se le pueda derivar alguna responsabilidad. No es entonces la facultad disciplinaria un poder omnímodo, un poder totalitario, un poder caprichoso. No está en las leyes. Y no ha sido la primera vez que el señor procurador ha ejercido esa competencia respecto a un alcalde de alguna capital. No, más de 42 gobernadores, muchos de ellos cuando ya terminaron su periodo, otros durante los periodos, muchos alcaldes, 800 alcaldes, muchos senadores, muchos diputados, muchos concejales. Es el instrumento más eficaz que el ordenamiento jurídico tiene para enfrentar la corrupción. Desde luego que en una sociedad, pues todas las autoridades tenemos controles, debemos tener controles. No puede pensarse en un Estado de Derecho que puedan existir autoridades que carezcan de control. Un ordenamiento jurídico o político sin que tenga controles es equivalente a la arbitrariedad misma. Por eso, las decisiones del procurador son revisadas por un juez, que es el juez de lo contencioso administrativo, por el Consejo de Estado, quien puede anular las decisiones del procurador por considerar que hay ilegalidades, que hay violaciones del debido proceso, que hay violaciones al derecho a la defensa. Entonces, existen controles de legalidad y funcionan. A mí me correspondió como consejero de Estado anular muchas decisiones del procurador de la época, y a mí me han anulado muchas decisiones, porque ese es el ordenamiento jurídico. Cuando uno es funcionario público, tiene que estar dispuesto a que existan controles a la función que se está desempeñando. Pero entonces, esa era la primera reflexión que yo quería hacer. La Procuraduría de nuestro ordenamiento jurídico, su tradición en nuestra historia, de las más añejas instituciones, 184 años de existencia, el arraigo que tiene en la sociedad, en cuanto que representa a la sociedad, en cuanto que tiene funciones públicas, en cuanto que es el garante de las garantías constitucionales y el defensor de los derechos. Pero, ¿cuál fue el reto que me propuse cuando fui elegido Procurador General de la Nación? El reto fue enfrentar la corrupción, porque indudablemente, si hay algo que deslegitima nuestra institucionalidad, es la corrupción. Los crecientes índices de desfavorabilidad de las instituciones tienen relación directa a los actos de corrupción que diariamente golpean a nuestra institucionalidad y que afectan los derechos de los colombianos. Hace muy poco, alguna información estadística nos decía que anualmente, en razón de actos de corrupción, se roban 9.2 billones de pesos solamente en la actividad contractual. Eso quiere decir que hay
menos hospitales y menos escuelas y menos obras de infraestructura y menos universidades. Entonces, si la Procuraduría tiene como una de sus competencias enfrentar la corrupción, defender el patrimonio público, era menester diseñar una estrategia para lograr dar golpes que devolvieran la credibilidad a las instituciones, que devolvieran la credibilidad de la sociedad a su institucionalidad. Y por eso decidí escoger casos paradigmáticos de corrupción. Porque si bien es cierto que es imposible afrontar todos los episodios y todas las circunstancias de esa naturaleza, era necesario escoger casos paradigmáticos de corrupción. Para actuar prontamente, para actuar en tiempos reales, para actuar durante el ejercicio de las funciones públicas, para actuar de una manera tal que la ciudadanía entendiera que la institucionalidad funcionaba y que por tanto habría que creer en ellas. Y fueran muchos, han sido muchas las decisiones que se han tomado y que se han tomado pronta y cumplidamente, porque se utilizó un procedimiento que estaba en el código, pero que muy pocas veces se había utilizado, que fueron los procesos verbales, en los cuales se pueden llegar a decisiones prontas, rápidas, en el término máximo de 6 meses. Y allí, y de esa forma, la pretensión, lo que se proponía era precisamente lograr, generar credibilidad y enviar un mensaje a los corruptos, que por lo menos corrían riesgos. Y de esa forma, la Procuraduría ha logrado altos índices, resultados muy positivos, como los que les acabo de referir, más de 800 funcionarios públicos, más de 1.700 funcionarios públicos que han sido destituidos por la Procuraduría. Pero no solamente a la Procuraduría le corresponde investigar actos de corrupción, a la Procuraduría le corresponde igualmente ejercer un control sobre los incumplimientos de los deberes funcionales de los funcionarios públicos, que es otra forma de corrupción, porque los actos de imprevisión, los actos de improvisación, los actos donde se dilapidan dineros públicos, igualmente están afectando los derechos sociales, culturales y económicos de los ciudadanos. Y esas son las dos grandes razones de ser de las competencias constitucionales de la Procuraduría. Uno, el combate contra la corrupción, y otra, la defensa de la administración, de que los funcionarios públicos cumplan con sus deberes para que la administración funcione como está señalada en el ordenamiento jurídico. Porque los funcionarios públicos tenemos deberes, los funcionarios públicos tenemos obligaciones, los funcionarios públicos tenemos un régimen de inhabilidades, de incompatibilidades, unos conflictos de intereses. Y debe haber una autoridad que ejerza control sobre el cumplimiento de esos deberes. Pero mire lo grave
de lo que se estaría proponiendo en algunas latitudes, que los funcionarios de elección popular no tengan control disciplinario. Si no tienen control disciplinario, ¿quién los va a obligar a cumplir con sus deberes, con sus obligaciones? ¿Quién va a ejercer control sobre el cumplimiento de sus deberes funcionales? Sería generar un régimen, o mejor, un fuero no de inmunidad, sino de impunidad. Porque no todas las faltas disciplinarias son delitos. La mayoría de las faltas disciplinarias no son delitos. Entonces, pretender que no exista control es generar, más que generar, sería una involución de nuestro ordenamiento jurídico. Sería hacer que la sociedad pierda los instrumentos legales, y si se me perdona la expresión y lo hago pedagógicamente, pierda los dientes para lograr defender el patrimonio público, para lograr defender el interés general. Eso, hace algunos días, la semana pasada, estuve ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y les decía, mire, si los pongo en antecedentes para que entiendan exactamente lo que le dije a la comisión, los pongo en antecedentes. Ya les comenté cómo en nuestra Constitución la Procuraduría tiene la función de ser la vigilancia superior de la conducta oficial, incluidos los funcionarios de elección popular. Y la Corte Constitucional ha reiterado nuevamente que esas competencias están en cabeza del Procurador General. Resulta que en el año 69 Colombia firmó un tratado internacional que se llama el Pacto de San José. Y en el Pacto de San José se dice que solo un juez penal, mediante condena, puede inhabilitar a un funcionario público. Que solo un juez penal, mediante condena, puede inhabilitar a un funcionario público. Entonces, como el procurador no es juez penal, entonces no podría inhabilitar a funcionarios públicos. Resulta que después del Pacto de San José, se han suscrito Colombia ha suscrito otros dos tratados internacionales. El tratado internacional firmado con Naciones Unidas, el Pacto contra la Corrupción, y en el año 2005, y otro tratado iberoamericano, también contra la corrupción. Y en esos tratados se dice que las autoridades administrativas sí pueden tener competencias disciplinarias y competencias sancionatorias. Entonces, no solamente está la Constitución colombiana, las sentencias de la Corte Constitucional, en un caso muy reciente
cuando definió una tutela contra la destitución que la Procuraduría hizo de la senadora Piedad Córdoba, sino con antelación también había ratificado las competencias de la Procuraduría, sino hay 2 tratados internacionales que señalan que las autoridades administrativas pueden tener esas competencias disciplinarias. Entonces, me reuní con la Comisión Interamericana y les dije, miren, en nuestro derecho interno existe absoluta claridad, no hay discusión alguna. Desde el año 91 se ha ejercido pacíficamente. Como consecuencia se han destituido a 10.000 funcionarios públicos, de los cuales 1.700 son de elección popular. Y esas competencias pues están conforme a los convenios internacionales, y el convenio de San José del año 69 debe interpretarse sistemáticamente y armónicamente con otros instrumentos internacionales para combatir la corrupción. Y les decía, mire la gravedad de una decisión en el sentido de afirmar que la Procuraduría carece o no puede imponer sanciones inhabilitantes a funcionarios de elección popular. ¿Eso qué implicaría? Que a la Procuraduría le correspondería inmediatamente revocar cerca de 570 destituciones con inhabilidades. Porque es que no puede el procurador de manera caprichosa decir, bueno, a este funcionario yo lo inhabilito por tantos años. No, es que es el código el que me dice, si usted destituye a alguien, cuando ese alguien incurre en faltas disciplinarias graves, gravísimas, si usted lo destituye, hay una pena mínima entre 10 y 20 años. Entonces yo no puedo decir, no, 5, 4, 1, 3, no. Si hago eso me voy para la cárcel. Prevarico, es un delito que llama prevaricar, no. Si está aprobada la falta y hay que destituirlo, me voy al código, me dice entre 10 y 20 años. Entonces, le decía yo a la Comisión Interamericana, dice, si ustedes dicen que el procurador carece de competencias, que están claramente definidas en nuestra Constitución, que no hay lugar a dudas, que han sido reiteradas y que han sido ejercidas en más de 10.000 oportunidades, no por el procurador actual, por los procuradores desde el año 91 hasta hoy, más de 6 procuradores. Entonces, a mí me correspondería al día siguiente revocar 570 sanciones inhabilitantes. Pero eso no sería grave, muy grave. Pero hay algo tanto más grave. ¿Cuál es? Las consecuencias pecuniarias. Porque no solamente son las sanciones inhabilitantes de la Procuraduría, sino las del Consejo de Estado, porque ellos no son jueces penales y tienen la pérdida de investidura. Las de la Fiscalía o la de los jueces penales, en las medidas cautelares, antes de condenar a veces profieren medidas cautelares. Las de la Contraloría. Y si eso lo cuantificamos, se vendrían pues todas las demandas correspondientes. ¿A cuánto ascendería? Yo no tengo mucha, dijéramos, facilidad en estas materias financieras y matemáticas. Me tocó llamar a alguna asistente a que me lo casi deletreara. 1.200.000.000.000 de dólares, cerca de 2.4 billones de pesos, implicaría una decisión de esa naturaleza. Entonces,
esas, dijéramos, implicaciones serían dramáticas para nuestro ordenamiento jurídico, dramáticas para la sociedad y dramáticas para la lucha que la institucionalidad y la sociedad está dando frente a la corrupción. Porque, como les referí, estaríamos creando un fuero de impunidad que ni los concejales, ni los diputados, ni los senadores, ni los congresistas, ni los alcaldes tuviesen ningún control disciplinario en el ejercicio de sus competencias. Y si no tienen control disciplinario, no tendrán ningún control. Y no tendrán ningún control porque la ineficacia de los sistemas penales se ha demostrado en materia de los delitos contra la administración pública sus grandes falencias. Eso es un lugar común, que no solamente no es una crítica a nuestro sistema, sino a cualquier sistema de cualquier latitud, de cualquier escenario internacional. Y precisamente ante esas falencias fue que nuestro constituyente decidió fortalecer la Procuraduría. Y eso no es un capricho del procurador actual. Yo no fui constituyente, pero tampoco fui legislador porque no hice el Código Único Disciplinario, ni fui magistrado de la Corte Constitucional para declarar exequible las normas que hoy permiten a los procuradores, a los personeros, a los controles internos, garantizar el cumplimiento de los deberes funcionales de los funcionarios públicos. Si estamos como estamos, existiendo esos controles, ¿cómo sería ante la ausencia de control? Sería el reto más grande que tendría nuestra democracia y el reto más grande que tendría nuestra institucionalidad. Porque un ordenamiento jurídico donde no existan controles es la anarquía. Porque un ordenamiento jurídico donde los funcionarios públicos no podamos o no debamos rendir cuentas es la arbitrariedad misma. Y yo me refiero a todos los funcionarios públicos, al procurador también, por supuesto. A mí me ejerce el control del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría. Y todos debemos estar dispuestos a ellos. Pero bien, yo quería en la tarde de hoy, pues, un poco comentarles lo que es la Procuraduría. Y no es la única función, y si se quiere no es la más importante la función. Me voy a alargar otros 10 minutos. Ni siquiera es la más importante la función disciplinaria. No. Quiso el constituyente que la Procuraduría tuviese funciones de prevención, de acompañamiento y funciones de intervención judicial al lado de las funciones disciplinarias. Las funciones de acompañamiento, que son, si se quiere, las más importantes, como ustedes les habrán oído decir a sus padres o a sus abuelos, afirmación, adagio: mijito, es mejor prevenir que curar. Es mejor la prevención, porque si hay mucha disciplina es porque hay pobre prevención. Pues bien, el ordenamiento jurídico le ha otorgado a la Procuraduría competencias preventivas, competencias de acompañamiento. Si bien es cierto que no puede coadministrar, que a quien le corresponde administrar es
como diría perogrullo a la administración, es decir, a los ministerios, a los departamentos administrativos, a los gobernadores, a los alcaldes, a los concejales, a los diputados, a ellos les corresponde administrar, pero antes de tomar decisiones administrativas, la Procuraduría les puede recordar el deber antes de tomar las decisiones. Recordar el deber, o porque un ciudadano le dice a la Procuraduría, o porque la misma administración le pide a la Procuraduría, o porque los mismos afectados se lo solicitan, u oficiosamente la Procuraduría, antes de que la administración actúe, le puede recordar el deber. Le puede recordar cuál es el marco jurídico al cual se debe adecuar en la decisión que va a tomar. Le puede recordar cómo, si toma una decisión en este sentido, ello puede afectar el presupuesto público o puede afectar los derechos fundamentales. La Procuraduría tiene funciones preventivas, funciones de acompañamiento, que si se me permite pedagógicamente resumirla en 2 frases, recuerda el deber. Y son muchas las solicitudes de acompañamiento que constantemente recibimos en los procesos licitarios o licitatorios, en los procesos de contratación pública. Frecuentemente nos llaman los ministerios, los departamentos, por favor acompáñenos en esta licitación. Estamos elaborando los prepliegos y los pliegos, ¿ustedes qué nos pueden decir? ¿Cuál es el marco normativo? ¿Estaremos aquí afectando o no derechos adquiridos? En fin. Y allí en ese departamento tenemos, lo que menos tenemos es abogados. En esa función, desde luego que los debemos tener, pero ingenieros y arquitectos y economistas y expertos en las ciencias financieras, porque es una multiplicidad de escenarios de los cuales la Procuraduría interviene haciendo acompañamientos. No solamente en cuestiones como cuestiones ambientales, cuestiones agrarias, en cuestiones de familia, en aspectos territoriales, en aspectos laborales, en aspectos de seguridad social. Y esa es, si se quiere, la función más institucionalizante y la que tiene más significación en nuestro ordenamiento político y en nuestro ordenamiento jurídico, la función preventiva. Eso será importante que recién iniciada la gestión, el Banco Interamericano de Desarrollo, interesado por esa competencia de la Procuraduría, hizo un empréstito de más de $10 millones para lograr fortalecer la función preventiva. Porque es que ahí la Procuraduría tiene una capacidad articuladora del Estado. La gran fortaleza de la ilegalidad es la falta de articulación de la institucionalidad. Y la gran debilidad de la institucionalidad es precisamente ello, la nula capacidad articuladora. Y la Procuraduría tiene esa capacidad articuladora. En este ejercicio misional se ha diseñado unos instrumentos de buena gerencia pública, el instrumento de gobierno abierto, que nos permite diariamente ejercer control sobre muchos escenarios administrativos de los 1.100 municipios del país en materia de transparencia, en materia administrativa. Y nosotros, cuando conocemos las deficiencias y las vulnerabilidades de las entidades territoriales, los llamamos no para disciplinarlos, no, sino para lograr fortalecer el ejercicio de esa función, y llamamos a tal ministerio o a tal departamento de planeación o a tal superintendencia
para lograr hacer los acompañamientos y los fortalecimientos institucionales. Eso es una función preventiva. Y la otra función, la de intervención judicial. Nosotros intervenimos en los procesos judiciales para lograr garantizar el debido proceso, garantizar el derecho a la defensa de los ciudadanos que estén implicados en las investigaciones penales, por ejemplo, porque somos los garantes de las garantías, porque nos corresponde la defensa de los derechos humanos y el ordenamiento jurídico. Pero no solamente en el sistema penal, ante lo contencioso administrativo, ante lo civil, ante lo laboral, ante lo electoral, hacemos los acompañamientos a los ciudadanos para garantizarles que puedan ejercer sus derechos. Entonces, desde luego, algunas veces se piensa, no, es que la Procuraduría pues tiene demasiadas competencias. No, es que nuestras realidades sociales y sociopolíticas han exigido que haya un órgano con esta capacidad articuladora, con esta capacidad para lograr enfrentar conductas que deslegitiman y afectan la credibilidad de esa institucionalidad. En fin, yo recuerdo, y ahora sí de verdad termino, una anécdota, recordaba, hace algunos años, en algún auditorio estudiantil, no similar a esta, porque ustedes ya están en la universidad, pero al explicarles las funciones de la Procuraduría, ante quienes pues no son abogados, pero deben conocer esta institucionalidad, les decía pedagógicamente, la Procuraduría, para hacer la equiparación a las tres funciones preventiva, de intervención judicial y disciplinaria, decía, la Procuraduría es padre, pero no solamente padre, es maestro, pero no solamente maestro, es policía, pero no solamente policía, es padre y es maestro. Muchas gracias. Quería preguntarle sobre una duda que yo tengo y sobre una opinión. Quería preguntarle su opinión frente a la mía. En las últimas 2 semanas me enteré de 2 noticias que son muy similares. La primera comenzó con que el país se indignó porque en la ciudad de Bogotá se encontró que hay unos militares ejerciendo labores de inteligencia, investigando, entre otros, a los negociadores de paz, entre otras personas. Y pues todos los medios y todo el país se indignó porque había chuzadas. Y la semana pasada me entero que la revista Semana, vulgarmente diciéndolo, prende el ventilador, develando unas grabaciones que encontró de unos militares de alto rango. Mi opinión es que me parece indignante que un ente como las fuerzas militares no tengan el derecho, más que toda la inteligencia militar, a investigar, y que la libertad de prensa nos lleve a que la revista Semana tenga el derecho de tener chuzados a oficiales de alto rango, y tristemente fueron destituidos 6 oficiales, no ni siquiera por el tema de la conversación, sino por usar palabras soeces contra otros funcionarios públicos. Entonces mi pregunta, o quiero saber su opinión sobre este caso, ya que usted es un ente de control, como ya lo dije. Yo pertenezco a un ente de control. Usted pertenece a un ente de control. Sobre los alcances, ¿cómo los entes del Estado son opacados y disminuidos
y cómo los entes que no son del Estado se les celebra que tengan la libertad de chuzar o tengan la libertad de publicar, como lo hizo la revista Semana. Muchas gracias. Bueno, muy bien, hay varias cosas. Desde luego que yo tengo algunas limitaciones para responder porque tengo competencias para investigar, pero dentro de esas limitaciones le hago algunas reflexiones que espero satisfagan su preocupación. Primero que todo, es menester advertir lo siguiente respecto al primer tema, las chuzadas de una sala de interceptación del Ejército Nacional. Primero que todo, en Colombia existe lo que se llama una ley de inteligencia. Ley que ya surtió el control de constitucionalidad. Ley que permite y autoriza la existencia de las salas de interceptaciones cuando se refieren a el monitoreo del espectro electromagnético. Cuando van a interceptar a una persona específica, debe ser mediante autorización judicial. Entonces, allí lo que se tiene que determinar en la investigación es, primero, si esa sala de interceptación era de las protegidas y de las avaladas o amparadas por la ley de inteligencia. Y si es de las amparadas por la ley de inteligencia, pues toca determinar si allí existieron interceptaciones ilegales. Porque el solo hecho de monitorear el espectro electromagnético, y en el espectro electromagnético ¿qué hay? Hay voces y hay imágenes, ¿sí? Y si esas voces y esas imágenes develan algún plan ilegal o terrorista, pues ello está dentro de las competencias y dentro de la protección de la ley de inteligencia. Ahí lo que habrá de determinarse en la investigación, por eso no puedo hablar más de ese tema, lo que hay que determinar es si estaba amparada y si hubo interceptaciones ilegales. Lo que sabemos hasta el momento, por informaciones que han dado los órganos de investigación, no se han encontrado esas interceptaciones ilegales. Habrá que esperar las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación, porque en el día de antier me correspondió ejercer una competencia preferente que tengo, en el cual en episodios de importancia nacional o de grave afectación a los derechos fundamentales se puede desplazar al Poder Disciplinario Interno para asumirlo directamente. Eso es lo que dijéramos corresponderá a los organismos de control determinar. La segunda, dijéramos, duda que tiene, o inquietud que tiene, o inconformidad mejor, que le asiste, sería referida a la publicación o al conocimiento que dio al público un medio de comunicación, y por qué ello implicaría el desplazamiento de la institucionalidad en esa materia. Yo le quisiera decir varias cosas. Bueno, yo no sé cómo se obtuvo esa información, pero debió ser por filtración que la institucionalidad hizo de esa información que al parecer reposaba en un proceso. Eso es lo que se ha conocido por los medios de comunicación. Pero es indudable que el ejercicio de la función institucional es mucho más demorada. Me preguntarán por qué razón. Por varias razones. Primero, porque en las investigaciones están vinculados, ¿qué? Voy a hacer una perogrullada, pero
están vinculados investigados, están vinculados personas. Esas personas tienen derechos. Esos derechos se les debe respetar. Esas personas pueden interponer recursos. Esas personas pueden solicitar pruebas. ¿Sí? Las pruebas deben ser allegadas, aducidas, conforme a la ley. Entonces, usted ve fácilmente que un medio de comunicación, por un medio de comunicación, da a conocer una información, pero ahí no hay ni derecho a la defensa, no hay ni debido proceso, no existen recursos impugnatorios ni acciones de tutela, en fin, entonces fácilmente una información de prensa, para ser verificada, duran meses y a veces años, y muchas veces en las investigaciones eso se desvirtúa, otras veces se confirma o incluso se llega a tener mucha más claridad de esos episodios, pero la institucionalidad está limitada por los derechos de las personas que están allí vinculadas, por el debido proceso y por el derecho a la defensa. La primera, así ¿qué opinión le merece de la forma que actualmente está eligiendo el procurador acá en el país, y no piensa que de pronto que el origen legislativo puede llegar a, de cierta forma, a cooptar como la función del procurador? Y la segunda es que venía leyendo una revista semana donde indica que, del diario Espectador, donde indica que salió un proyecto de fallo sobre el caso del alcalde Petro, y le quería preguntar básicamente si ese fallo queda firme, o sea, ¿qué pasaría si la decisión se cae, o qué pasaría? Bueno, respecto a la última no le puedo contestar nada, porque ustedes comprenderán que hay unos trámites judiciales que yo los debo esperar y los debo respetar. No, pero no puedo. No, yo quisiera decirle, pero no puedo. Yo no puedo, yo tengo límites, no puedo. Más bien yo espero con tranquilidad cualquier género de decisión y con confianza de nuestros jueces, de nuestra institucionalidad, cualquiera que sea el sentido, pues será bienvenido. Pero más allá no le puedo decir. Respecto a la primera, eso sí le puedo decir. La forma de elección del procurador. Mire, aquí en nuestra historia constitucional se ha ensayado varias formas de elección. En la Constitución del 86, tal vez en la última década, antes de la modificación del 91, se elegía el procurador de una terna elaborada por el presidente, que se enviaba a la Cámara de Representantes. En otra época, si mal no recuerdo, era el Congreso en pleno quien lo elegía. En otros episodios incluso se alcanzó a pensar en la elección popular del procurador, al fin y al cabo por ser el representante de la sociedad. En la Constitución actual, ¿cómo se elige al procurador? De una terna. Un nombre lo da el Consejo de Estado, otro la Corte Suprema, otro el presidente, y lo elige el Senado. Pueden haber muchas críticas. Yo conozco cuál es la que le hacen, que hay que quitarle el poder de nominación a las Cortes, otros que hay que quitarle el poder de elección al Congreso o al Senado. Pero si usted se pone a analizar qué otras opciones existen para elegir al procurador, que sea el Ejecutivo, que sea el presidente, pues un riesgo.
¿Por qué razón? Porque ese procurador es la autoridad disciplinaria de la administración. O sea, que sea la misma administración la quien lo elija, sería un poco afectar los debidos controles que puedan existir. Que el riesgo de que el Congreso coopte la función disciplinaria, sí es un riesgo, yo no digo, pero ello depende mucho en la independencia y el carácter que pueda tener quien ejerce la investidura. A mí me ha correspondido destituir a varios de quienes me eligieron, varios senadores que me eligieron, 4 o 5 los he destituido. Riesgos existen muchos, pero las formas de elección, yo pienso que una modificación a la actual para darle prevalencia al Ejecutivo es un riesgo, porque termina siendo otro ministro y ello implicaría una afectación a la independencia. Darle prevalencia a los órganos judiciales, pues también sería riesgoso. Yo pienso que como está, es equilibrado. Lo que pasa es que hay muchos aspectos que se pueden modificar en orden a la competencia disciplinaria que puede tener o que tiene el procurador para ejercer dicha función frente a quienes sean sus electores. Yo propuse la modificación de esa competencia, incluso en la fallida reforma a la justicia participé en la redacción de un artículo quitándole ese poder disciplinario al procurador, porque hay muchas cosas del proceso disciplinario que pueden modificarse. En los procesos de única instancia es necesario modificarlos porque necesitan la doble instancia. Es necesario distinguir entre los funcionarios que investigan y los funcionarios que juzgan, en fin. Pero yo pienso que la modificación de la actual forma de elección tiene que tener una cirugía o es de una cirugía muy delicada, porque darle prevalencia o al Ejecutivo o al judicial puede tener implicaciones nocivas. Pienso que se debe mantener ese equilibrio en la intervención de la elección, porque de todos modos intervienen 3 órganos de la rama judicial, interviene el Ejecutivo e interviene el Senado. Entonces, como depende de todos, no depende de nadie. Bueno, muchas gracias. Procurador, buenas noches. Yo quiero hacer 2 preguntas muy cortas. La primera sería, ¿qué mensaje o qué invitación nos hace usted a nosotros los estudiantes del CESA, quienes seremos los futuros líderes de este país, para interesarnos por ejercer un cargo como estos en el sector público, pensando que nos tendríamos que enfrentar a presiones, a críticas y a todos los temas políticos que se ven alrededor de un cargo como el que usted tiene? Y la segunda es, ¿cómo enfrenta usted este tipo de coyunturas que hay alrededor de su cargo? Gracias. Bueno, mire, yo pienso que nosotros tenemos responsabilidades sociales y las debemos asumir. En esta época es una época muy signada por el individualismo, ¿sí? Y por el egoísmo. Entonces, normalmente pensaría uno que el sacrificio por los demás o por el bien común no vale la pena, que mejor es la actividad privada, que ello me reportaría mayor beneficio individual y económico. Es un poco lo que a mí me aconteció. Yo duré 9 años de magistrado en el Tribunal de Santander y 8 años de magistrado en el Consejo de Estado. Era el momento de salir a ejercer la profesión para tener más tranquilidad económica, pero
Cuando uno es consciente de los deberes sociales y públicos que tiene, debe asumirlos y debe entender que sin el ejercicio de esas competencias, sin el servicio que se debe prestar, después uno no puede, dijéramos, criticar o tiene que sufrir las consecuencias de los malos gobiernos, de las malas administraciones. Entonces, hace varios años aquí hubo como una huida de la vida pública, una huida y una alergia al ejercicio de lo público, con el pretexto de la corrupción en lo público, con el pretexto de los riesgos del público. Dijo, no, mejor me voy a mi actividad privada y no tengo problema. Pero lo que pasa es que los problemas de lo público me afectan a mí. Y hoy diremos que muchos de los razones de confianza en lo público ya se están presentando en lo privado. La corrupción no es predicable exclusivamente de lo público, sino es predicable también de la actividad privada y de la actividad financiera y de la actividad económica y de la actividad industrial. Pero entonces, allí es necesario saber cómo nosotros tenemos deberes sociales. Nosotros no solamente tenemos derechos individuales, sino se implican unos deberes y unos deberes sociales, porque uno es un ser social. Esas responsabilidades públicas uno debe estar decidido a asumirlos y decidido a asumir los riesgos y decidido a hacer pedagogía. Dice un pensamiento de un filósofo, dijéramos, muy actual aunque no moderno, Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es un precioso texto que se llama El régimen de los príncipes, que fue unas cartas que le mandó a un príncipe Sigifredo de Brabante, y les dice: reinar es servir, reinar es servir, y puesto en lenguaje moderno, ejercer la autoridad de servir. Ejercer la autoridad de servir, no servirse de ella para beneficiarme a mí y a los míos, como hoy desafortunadamente se tiene como paradigma en muchos escenarios sociales y políticos. Se pretende que la posibilidad de ejercer la función y la posibilidad de ejercer la autoridad es oportunidad para enriquecerme y para beneficiarme. Eso desnaturaliza y eso le hace perder autoridad moral a quien ejerce la autoridad pública o la autoridad en general. Pero uno debe ver el ejercicio de la función como un apostolado. Ejercer la autoridad es servir al bien común, y todos tenemos esas obligaciones que cumplir, a veces en la vida pública, a veces en otros escenarios, pero en la vida pública es una exigencia y un deber que tenemos. No podemos sustraernos. Si no generamos los espacios, y otros van a cumplir esos espacios, y eso es lo que ha pasado en la vida pública. Y respecto a la segunda pregunta, pues uno debe, dijéramos, tener la suficiente decisión para afrontar episodios habituales, normales o de tensión, y debe con frecuencia tomar decisiones con la opinión pública o sin la opinión pública o contra la opinión pública. Pero en los mares bravíos es como se muestra a los buenos navegantes frente a las tormentas y a las tensiones. Se debe saber cuál es el norte, y teniendo la tranquilidad de conciencia, pues se llegará a buen puerto y se lograrán mantener las instituciones sin dejarse presionar por cualquier circunstancia de diversa naturaleza. Termino con una frase del Tomás de Kempis: ni más porque te alaben, ni menos porque te vituperen. Lo que eres, eso eres. Gracias.